Es el primer domingo del 2021. Libramos el 2020. Con ayuda de Dios. A pesar de toda la sacudida, toda la zozobra, toda la incertidumbre, el temor, aquí estamos. Y no por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, porque la pura verdad es que nadie sabía qué hacer. No solamente las autoridades civiles, sino también autoridades eclesiásticas, pastores, ministros. No sabíamos. Buscamos en la Escritura. Cosas que la Biblia enseña para hacer en tiempo de crisis, en tiempo difícil. Y en todas se encuentra un elemento en común, que es la oración con humillación. Y de alguna manera, la iglesia en general, no solo hablando de esta congregación, sino la iglesia en el mundo, oramos, nos humillamos de diferentes maneras. Y fue un año 2020 muy peculiar, de mucho aprendizaje, de ver a Dios obrar de otras maneras, porque aunque no entendemos todo, una cosa sí sabemos, que Él ha estado ahí, en todo momento, atravesando con nosotros los valles de sombra, atravesando con nosotros, con usted, los tiempos oscuros, porque a Él no le asusta la oscuridad, ni las tinieblas, ni nada de esas cosas. La Biblia dice que para Él es lo mismo la luz que la oscuridad, en el sentido que Él puede estar donde sea. A nosotros nos pone mal la oscuridad, pero a Él no. Y bueno, las cosas son diferentes, pero no por eso son malas. Son diferentes, pero no por eso son malas. Era costumbre en la iglesia, los diferentes pastores, diferentes congregaciones, planear para los años. Estas cosas se empezaron a hacer desde hace un tiempo atrás en las iglesias. Se empezó a agarrar un poquito de organización operativa, logística y esas cosas que hace 50 años no se hablaban en una iglesia. Se hablaban otras cosas. Y se hizo común planear, hacer calendarios, agendas. Muchos pastores planeando no solo un año, sino hasta 5, 10 años. Algunos llegaban a tener sus agendas llenas con un año anticipado, cosas como estas. Y de repente todo eso se viene abajo. Porque ahora nos encontramos como pastores, como líderes, sin poder planear en un sentido. Yo hablaba con un pastor en estos días, me decía, es que vivimos al día, porque no sabemos qué va a pasar. Dije, efectivamente. Y eso nos ha enseñado a depender de Dios. Y yo he estado meditando en estas cosas en estos días, y incluso mi hijo Fabricio me decía, y para el año que viene, ¿qué vas
tienes la visión y todo eso. Esa era la costumbre. Le dije, ahorita es difícil. Primero porque no nos podemos reunir todos. Hay un buen porcentaje que todavía sigue en casa. Los padres de hijos pequeñitos que no pueden venir a la iglesia por causa de sus hijos. Nuestros abuelos, nuestras abuelas que también se quedan en casa. Y es extraño no poder tener a toda la familia junta. Y eso se ha vivido todo este tiempo, aún las fiestas decembrinas de fin de año. Algunos pudieron reunirse, pero no como antes. Y fueron pocas, muy pocas las familias que realmente estuvieron completas. Las cosas han cambiado. Sin embargo, aunque han cambiado, repito, no significa que son malas. Dios me ayudó, y yo espero que le ayude a usted también ahorita, a pensar en todas las cosas buenas que sí tenemos. Quizás valdría la pena que usted se sentara y pensara todo lo bueno que sí tiene hasta hoy. Porque tenemos la tendencia a pensar en lo que nos faltó, en lo que ya perdimos, en lo que no tenemos, en lo que no salió bien. Pero hoy yo te digo que sí ha salido bien. ¿Qué cosas buenas permanecen en tu vida? ¿Qué bendiciones estás disfrutando? Hoy oro y le ruego a Dios que abra tus ojos para que lo puedas ver. Yo estaba meditando estos días en eso. Y hubo un momento donde empecé a darle gracias a Dios por cosas muy buenas que hemos disfrutado en esta congregación y en la familia. Y empecé a agradecerle al Señor, gracias por la iglesia. Gracias por los líderes comprometidos que hasta el día de hoy están. Gracias por los que han permanecido fieles en sus ministerios, en sus puestos, a pesar de la pandemia, a pesar de la enfermedad, a pesar de las sacudidas, ahí han estado. Y yo empecé a darle gracias a Dios porque dije, sé que tengo amigos pastores que no están en las mismas condiciones. Yo agradecí la salud. Yo recuerdo al médico que pues de alguna manera me controla, o no sé qué palabra usar, me está supervisando el hipotiroidismo y estas cosas. Y él me dijo cuando empezó esto, don Edgar, usted es persona de riesgo. Y Satanás quiso usar esas palabras para atormentarme en más de una ocasión. Yo daba gracias a Dios que a pesar de los diagnósticos, a pesar de lo que se pueda pensar y decir, estoy bien. Yo daba gracias a Dios por los ministerios que funcionan a pesar de las cosas. Cómo se han organizado cada uno de los ministerios que está todavía funcionando a pesar de las cosas. Yo agradecía a Dios por los jóvenes, por el ambiente tan sano que viven. No todo el tiempo se vive eso. Hemos sido pastores con mi esposa por 20 años y en esos 20 años, no todos los años hay un ambiente como el que se vive ahora entre los jóvenes. Ahora, yo no estoy hablando de perfección, hay problemas y defectos, claro que sí, pero créame, el ambiente es sumamente sano. El nivel de problemas es mínimo comparado con otras épocas que hemos vivido, con otros tiempos, con otras situaciones sumamente complicadas, divisiones, pleitos, riñas terribles. Y yo daba gracias a Dios, y ¿sabe qué? Estaba yo en eso. Yo me conmoví porque vino a mi mente una frase que me quebró.
Mientras yo meditaba en esto y daba gracias a Dios por todo esto que le estoy mencionando y otras cosas más, dando gracias a Dios, pasó por mi mente la frase: yo honro a los que me honran. Y eso me dobló. Porque Dios trajo a mi memoria muchas cosas del pasado que hemos hecho bien como iglesia. No somos perfectos, hermanos, pero ha habido cosas clave y buenas que hemos hecho. Y Dios me decía: todo el bien que estás viviendo y disfrutando es cosecha de lo que sembraste. Y una de las cosas que sembraste fue que tomaste la decisión de honrarme. Honrar a Dios. Honrar a Dios es una de las cosas clave que debemos hacer y seguir haciendo. Y Dios me trajo palabras, cosas, eventos que desde el 2012 hicimos. Incluso me llevó a revisar algunas de las predicaciones de hace 9 años, llevándome a ver palabras, cosas que Él nos daba, instrucciones que Él nos dio, decisiones que tomamos. Y una de esas fue honrar a Dios. Y me quebré por eso, pero también me quebré porque me di cuenta que también había bajado la guardia en este tiempo, en ese aspecto. Fue todo tan rápido. Yo no sé si me explico con esto, pero cuando Dios te habla una palabra, suceden muchas cosas en poco tiempo en tu interior. Dios no suele decirte muchas cosas con muchas palabras. Dios te dice muchas cosas con pocas palabras. Yo no sé cuántos entienden esto. A veces solo es una palabra, 2 palabras, 3 palabras. Y con eso hay muchas cosas ahí que el Espíritu Santo habla. Yo honro o yo honraré a los que me honran. Y rápidamente me fui a buscar ese versículo. Y quiero que lo lea conmigo. Vaya a Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. Quiero animarle una vez más a que siempre traiga su Biblia. Que sea parte de esa buena costumbre, traer Biblia a la iglesia. Son cosas que nunca debemos descuidar. Primera de Samuel capítulo 2. Vamos a leer primero el versículo y luego voy a desglosar todo esto que el Señor me habló. Este versículo, primero de Samuel capítulo 2, versículo 30, dice: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En este versículo hay una parte muy fuerte, negativamente hablando, pero hay una parte hermosa. Y ahorita vamos a ver por qué dijo Dios esto.
Pero la frase que resaltó es la que ya dije, porque yo honraré a los que me honran. El Señor me recordaba este principio. Iglesia, familias, individuos presentes, hay un principio aquí precioso, valioso y muy poderoso, y es honrar a Dios. Cuando una persona, cuando una familia, cuando una iglesia, cuando una ciudad, cuando una nación se determina honrar a Dios, tiene en sus manos una llave muy poderosa. Comienza con individuos, pero se puede extender. Y yo oro que se extienda a las familias de esta congregación y a otras ciudades. Este principio poderoso de honrar a Dios. Las cosas buenas que llegamos a cosechar proceden de haber honrado a Dios. Solo que tenemos que tener en mente que esto es a largo plazo. A veces pensamos que porque hacemos un acto de honra a Dios, inmediatamente vas a cosechar cosas buenas. Pero muchas veces, la mayoría del tiempo, la cosecha viene a través de los años. Y créanme, vale la pena. Vale la pena. Hay bendiciones, escuche bien, hay bendiciones generacionales por honrar a Dios. Se habla mucho de las maldiciones generacionales y está bien saberlo. Se ministra, se aconseja, se rompen estas cosas en la oración, las maldiciones generacionales. Pero ¿qué tal de las bendiciones generacionales? ¿Cómo es que viene una bendición generacional? Si a usted le interesa transmitir bendiciones a sus generaciones, yo le animo a que hoy renueve su honra al Señor. Si usted quiere heredar bendiciones, y no estoy hablando de herencias materiales, lo cual puede ser también dentro, pero hay otro tipo de bendiciones que no se pueden comprar con nada, pero que sí podemos heredarlas a nuestras generaciones. Y esto solo sucede cuando tomamos la determinación de honrar a Dios. Aun si tu familia no es cristiana, tú puedes hacer la diferencia. En mi familia fuimos nosotros los primeros. Ni mis abuelos, ni mis tíos, ni mucho menos mis bisabuelos fueron cristianos. A partir de nosotros fue Dios que tuvo misericordia, y que la familia de mi madre y de mi padre hizo la diferencia por su pura misericordia. Hay otros que han tenido la fortuna de tener abuelos, padres, bisabuelos, tatarabuelos cristianos. Pero aun si tú eres el único en tu casa, tú puedes hacer la diferencia si te determinas honrar a Dios. Y como dije hace rato, esto comienza con un individuo, pero lo más hermoso es que sí se puede ir extendiendo a la familia, a la iglesia, a la ciudad, a la nación. Se cosechan cosas muy buenas en tu vida y en la vida de tus hijos cuando tomas la decisión de honrar a Dios. Ahora, una cosa es creer en Dios y otra cosa es honrar a Dios. No todos los que creen en Dios lo honran. Aún no todos los cristianos honramos a Dios. No todos los que asistimos a la iglesia cada domingo honramos a Dios. No todos los que tenemos muchos años leyendo la Biblia honramos a Dios. Porque creer en Dios, venir a la iglesia cristiana, no es un sinónimo de honrar a Dios. Hay cosas muy específicas que manifiestan tu honra.
Aún no importa si tú creciste en una familia cristiana y fuiste educado en la escuela dominical y aún en escuela cristiana. Eso no significa que por eso ya honras a Dios. La honra a Dios se manifiesta de diversas maneras. Y ahorita vamos a ver ejemplos en la Biblia. Hay bendiciones que no tienen precio. No tienen precio, hermano. Pero estas solo vienen por honrar a Dios. Dios lo declaró así en Éxodo. Lee conmigo Éxodo. Y ahorita vamos a regresar a Samuel. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a ver, en esta parte, todo el capítulo habla sobre los mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Pero dentro de esos 10 mandamientos está hablando, vamos a leer desde el versículo 1, dice: y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Fíjate, aquí está usando la palabra honrar, refiriéndose a la idolatría, a los dioses, a los ídolos, o cualquier cosa que idolatres. No honrarás eso. Dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero el versículo 6 también dice: y hago misericordia a millares, millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En otras palabras, a los que me honran. Solemos poner la atención en la parte de la maldición sobre la tercera y la cuarta generación, y está bien que prestemos atención a ello, pero pocas veces prestamos atención en que si tú te determinas honrar a Dios en tu vida, Él hará misericordia a millares por causa de lo que tú haces. ¿Sabes qué, hermano? Quizás no podemos planear el 2021. ¿Y sabes por qué no lo podemos planear? Porque no tenemos idea de qué va a pasar. En México ya volvieron a cerrar las iglesias. Ayer hablaba con un pastor y me dice: ya nos volvieron a cerrar. Yo no sé si aquí lo van a hacer o no. Pues digo, no podemos planear. Pero sí podemos determinarnos una cosa. Una cosa: honrar a Dios. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, sí podemos tomar la decisión de honrar a Dios con nuestra vida. Así que si no podemos tener un calendario lleno de eventos, no podemos tener un calendario lleno de vacaciones y cosas así, porque no sabemos qué va a pasar. Quizás no podemos hacer propósitos como lo hacíamos cada año. Pero dije, ¿por qué no? Un solo propósito, hermanos. Un solo propósito, iglesia, vida eterna. Uno solo. ¿Cuál? Honrar a Dios. Si hay algo que el Espíritu Santo despertó en mí, fue ese deseo. Y oré y lloré para que sucediera lo mismo contigo. El Espíritu de Dios despierte el deseo en tu corazón de honrarlo con tu vida. Si hubiese algo que tuvieras que retomar, ¿qué sería? Yo dije, honrar a Dios. Si tú dejaste de honrarlo, hoy yo te invito, retoma eso en tu vida.
Si tú disminuiste tu honra, si tú bajaste las fuerzas, si tú bajaste la guardia, si tú te relajaste de más, hoy yo te animo, hoy te invito, retoma tu decisión de honrar a Dios. Si solo se te permitiera hacer una cosa en el 2021, ¿cuál sería? Yo dije, Señor, honrarte. Si se tratara de enfocarte en algo nada más, ¿en qué te enfocarías? Hay muchas cosas buenas, pero yo decido enfocarme en honrar a Dios. Si hay algo que vale la pena hacer entonces en este 2021, será eso. Vale la pena entonces meditar un poquito más en esto, porque a veces creemos que lo honramos. Y no es para condenación esta prédica, es para retorno, es para tomar el cauce correcto, es para enderezar las veredas, es para retomar las cosas buenas. ¿Qué es la honra? La palabra honra en el hebreo es la palabra kabod. Ahora, curiosamente, la palabra kabod también se usa para la palabra gloria. Y ambas, la palabra kabod en el hebreo significa peso. Peso. De tal manera, entonces, honra, se le da honra a aquel ser o persona a la cual se le considera que tiene un peso de importancia. ¿Habrá un ser en este universo que tenga mayor peso que Dios? ¿Habrá un ser en esta vida que tenga mayor importancia que Dios? Entonces, honrar a Dios, ¿qué es? Honrar a Dios es tenerlo en la estima y el respeto por la dignidad que Él tiene, por el simple hecho de que es Dios. Nadie hay como Él y nadie hace lo que Él hace. Honrar a Dios es tenerlo en buena opinión y fama, la cual se adquiere por la virtud y el mérito que tiene de ser Dios. Nadie tiene el mérito que tiene Dios. Nadie tiene la sabiduría que Dios tiene. Nadie tiene el poder que Dios tiene. Nadie tiene el amor que Dios tiene. Nadie tiene la misericordia que Dios tiene. Si tú y yo honramos a Dios, le demostraremos aprecio en las diferentes formas que su palabra nos enseña. Por eso el Salmo 96, si tú lo quieres buscar conmigo, Salmo 96 da una instrucción. Ve conmigo ahí al Salmo 96. Salmo 96. Vamos a leer Salmo 96, versículo 8. Dice la palabra de Dios: dadle a Jehová la honra debida a su nombre. Tiene punto y coma, pero la frase primera dice: dale a Él, a Dios, al Señor de señores, a Jehová de los ejércitos, al gran yo soy, a Elohim, la honra debida
a su nombre. Dice después: traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Vamos a ver en la Biblia dos historias familiares, dos historias de dos familias. Una de ellas honraba a Dios y la otra familia deshonraba a Dios. Ambas familias pertenecían a su pueblo, pero no por pertenecer al pueblo de Dios significa que le honramos, porque ambas familias pertenecían al pueblo de Dios. Ambas familias tenían lugares prominentes que Dios les había otorgado, pero no reaccionaban igual. Vamos a Primera de Samuel a ver estas familias. Primera de Samuel, familias que honraban a Dios. Bueno, una y la otra deshonraba a Dios. Yo honraré a los que me honran, dice Dios. Él nos honrará si nosotros lo honramos. Seremos muy bendecidos, muy bienaventurados por honrarle. La primer familia es la familia de Elcana. Elcana, ¿quién era? Era un hombre de la tribu de Efraín. Efraín era hijo de José, el soñador. Y esta tribu se quedó antes de pasar el Jordán, y ahí se estableció. Y de ahí surge este hombre llamado Elcana. Y ahí en Primera de Samuel vemos su historia y parte de la historia de su familia. Y esta familia honraba a Dios. Y cuando digo familia, eran los integrantes: el padre, la madre y los hijos. Ahora, yo sé que hay familias diversas. Hay aquí personas solas, pero eso no significa que usted no puede honrar a Dios por el hecho de estar solo o sola. O hay solo matrimonios que no tienen hijos. Eso no significa que usted no puede honrar a Dios. O hay hijos que ya no tienen padres. Eso no significa que no puedes honrar a Dios. Como lo dije hace rato, todo comienza con el individuo. Pero aquí es una bendición que toda la familia honraba a Dios. Entonces vemos primeramente al varón, este hombre llamado Elcana. Vamos a ver algunas actividades que él hacía que manifiestan su honra a Dios. La primera cosa que vemos que él hacía está en el versículo 3. Lee conmigo, 1 Samuel 1:3 dice: y todos los años, presta atención, todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. La primera cosa que hacía este varón es que todos los años subía a adorar. Ahora, ¿por qué todos los años? Porque era lo establecido por Dios. Entonces, una persona que decide honrar a Dios es una persona que adora a Dios conforme a lo establecido por Él. No fallaba, no faltaba. Este fue un año tan irregular en cuestión de asistencia a la iglesia, y se puede entender que algunos no puedan estar. Pero la pura verdad es que también hay algunos que sí pueden estar y no están. Yo no voy a juzgar esto. Que cada quien lo medite en su corazón. La gente dice tener miedo de contagiarse por venir a la iglesia, pero no tiene miedo salir a trabajar. No tiene miedo ir al mercado. No tiene miedo ir al centro comercial. No tiene miedo subirse al transporte.
pero venía a la iglesia si tiene miedo. Este hombre, cada año, no faltaba. Es una determinación. Es una determinación. Cada año en Jerusalén ofrecía sacrificio. Honrar a Dios tiene que ver con eso. ¿Sabes? Él estableció 6 días para trabajar y 1 para Él. 6 días para trabajar y 1 para Él. Honrar a Dios tiene que ver con esto. Hoy en día nos justificamos y hemos sido demasiado flexibles en muchas cosas, pero hemos rayado ya en la deshonra. Entiendo que hay diferentes situaciones, pero la verdad es que si el Señor descubriera nuestro corazón, saldrían a la luz cosas no muy agradables en cuanto a honra. 6 días trabajarás y 1 me lo dedicarás. Otra cosa que hacía el Cana, lo vemos allí en el versículo 4. Dice 1:4: y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Número 2, segunda cosa que hacía este varón: involucraba a su familia en el servicio al Señor. Hacía partícipe a sus esposas. En este caso él tenía 2, estaba permitido en aquella época, pero hacía partícipe a sus esposas del sacrificio e incluía a sus hijos. Los encaminaba en el camino del Señor, les daba ejemplo, los enseñaba, los instruía. Esto es una manera de honrar a Dios. Y las familias del día de hoy, sobre todo los que tienen hijos pequeños, tienen un mega reto, porque no solamente no los pueden traer a la iglesia, sino que es responsabilidad de ellos instruirlos en el camino del Señor. Antes era más fácil, porque uno decía: pues se lo entrego ahí a la maestra, al maestro de escuela dominical, y que él le dé su clase y que él le enseñe el versículo de memoria. Pero hoy en día no hay maestros. Hoy en día es tu responsabilidad, padre de familia, madre de familia, de sentarte y enseñar a tus hijos en el camino del Señor. Y esto es darle honra. No está fácil, pero si queremos honrar a Dios, lo haremos. Y tenemos en contra tantas cosas, hermanos. Estas cosas cómo dañan la relación con Dios. Pero el Cana llevaba a sus hijos. Ahora no dice cuántos tenía. Yo saqué una suposición, pero solo es una mera suposición de que eran como 10 hijos. ¿Por qué lo saco? Porque más abajo le dice a Ana: que no te soy mejor yo que 10 hijos, dándole a entender: mira, yo con la otra, con Penina, tengo 10, contigo no tengo ninguna, pero yo soy mejor que esos 10. Bueno, fue una suposición, los que sea, pero dice hijos e hijas. Y a todos los incluía, a todos les daba parte para que dieran, para que se involucraran. Yo agradezco a Dios por la vida de mi esposa, que a nuestros hijos los enseñó a servir a Dios desde que eran unos chiquititos. Aún yo aprendí de ella estas cosas, porque yo creía que no podía un niño servir a Dios, pero ella se metía al cunero
con nuestros hijos de 3, 4, 5 añitos. Y ella junto con nuestros hijos ayudaban a los otros bebés. Y ella no se quedaba en casa con el buen pretexto de que mis hijos están chiquitos y además son 3. Tampoco se quedaba en casa diciendo, bueno, mira, vamos a una reunión y a la segunda nos regresamos porque al fin ya cumplimos. No, ella siempre participó en las 2 reuniones y enseñó a nuestros hijos tanto a recibir como a dar. Porque esto es parte de honrar a Dios. Involucrar a la familia en la obra de Dios, en las cosas del Señor. Vemos Elcana haciendo esto. Tercer cosa que hacía Elcana. Número 1, él iba cada año, no fallaba. Cada vez que tocaba, él estaba. No fallaba. Número 2, involucraba a la familia. Número 3, era fiel en estas cosas a pesar de los múltiples problemas que tenía. Porque escúcheme bien, es aquí donde el reto más grande viene. Una de las cosas, pretextos o razones que usamos para dejar de honrar al Señor son las circunstancias. Las circunstancias duras, las circunstancias difíciles. Yo pregunto, ¿quién de aquí no tiene problemas? ¿Quién de aquí es el chiquiado de Dios que no tiene un solo problema? Todos los presentes, absolutamente todos, grandes y pequeños, tenemos retos, tenemos problemas, tenemos circunstancias difíciles, tanto personales como familiares, como en la sociedad, como en todos lados. Todo mundo tiene problemas, pero no todo mundo sabe hacer a un lado los problemas y honrar a Dios a pesar de los problemas. Usted puede poner su pretexto, es que mi situación, es que mi circunstancia, es que mi salud, es que mi economía, es que mi marido, es que mi familia, es que todo. Y usted puede tener buenos pretextos y por ello no honrar a Dios. Pero este hombre, ¿cuáles problemas tenía? Por lo menos los que menciona ahí no estaban fáciles. Los que mencionan ahí es que tenía 2 mujeres y había pleito entre las 2. Ay, hermanos, hombres, no queremos estar en esa situación. Vivir con mujeres peleoneras, la Biblia lo dice en Proverbios. Mejor es vivir en el desierto que vivir con mujer rencillosa. Lo dice la Biblia. Ahora, en este caso no era una, eran 2. Dice ahí que la irritaba Penina, la irritaba, la hacía renegar a Ana. Y Ana lloraba mucho y Elcana amaba a Ana más que a Penina. Y ya, todo eso ya es un montón de problemas. Porque seguramente Penina se daba cuenta que Elcana prefería a Ana. Eso genera problemas. La esterilidad de Ana genera problemas. Las lágrimas de Ana generan problemas familiares. Uno puede decir, Dios, ¿por qué me tienes en esta situación? ¿Por qué no le das hijos a Ana para que esto se acabe? Pero nada de esto detenía a este hombre de ir año con año y ofrecer sacrificios y adorar a Dios e involucrar a su familia. Una persona que decide honrar a Dios aprende a superar, aprende a hacer a un lado las circunstancias, aprende a humillarse delante del Señor y a honrarlo, pase lo que pase. Esto no es fácil para nadie. Pero mira, mejor no estés viendo cómo están los demás, mejor ve cómo está tu corazón y toma la decisión de honrarlo, pase lo que pase. Porque pretextos te van a sobrar. Que si tienes, que si no tienes, que si te falta, que si te sobra, que si alcanzas, que si no alcanzas.
siempre habrá una justificación si tú lo quieres, siempre. A pesar de las desdichas, de las circunstancias familiares, Elcana no cesó de honrar a Dios. Escuche bien esto que le voy a decir. Nuestra perseverancia en honrar a Dios debe ser para acabar con las carnalidades, y no que las carnalidades acaben con tu honra a Dios. Porque es lo que generalmente sucede. En lugar de que tu honra a Dios y tu insistencia y tu perseverancia acaben con la carnalidad termina acabando con tu honra a Dios. Termina desanimándote, termina que baje los brazos, terminas rindiéndote. No debe ser así. Debemos perseverar en nuestra honra al Señor, porque Él sigue siendo Dios, independientemente de lo que suceda, independientemente de tus problemas personales, independientemente de tus circunstancias, de tu salud, de tu situación económica. Dios es Dios. Escucha bien esta frase: dejar de honrar a Dios es añadirle más aflicción a la aflicción. Si por tu aflicción dejas de honrar a Dios, solo le estarás añadiendo más aflicción a tu aflicción. Es que no voy a la iglesia porque esto, es que no voy porque me pasa. Solo le añadirás aflicción a tu aflicción. Ahora, estas son algunas de las cosas que muestra Elcana, este hombre que honraba a Dios. Pero dije, todos los integrantes, vemos a la mujer, a la esposa, bueno, a una de ellas, a Ana. Ana era una mujer que también honraba a Dios. Primero la vemos, número 1, Ana participaba con su marido en la honra a Dios. Se involucraba con su esposo, no lo dejaba solo. Mujeres son llamadas a caminar al lado de sus maridos. Ninguna mujer dijo amén. Porque la Biblia las hizo para ser ayuda idónea de sus maridos. Y son llamadas para caminar al lado, no adelante, no atrás, al lado de sus maridos. Ana hacía esto. Ana podía decir: yo no tengo hijos, a mí Dios no me quiere, a mí Dios se ha olvidado de mí, yo por qué voy a ir a adorarle, vete tú con tu penina que tiene 10. Pero no, Ana iba de todas maneras, a pesar de su dolor. Ella participaba con su marido, no lo dejaba solo. Ahora, si tú vives con una mujer que no es cristiana, se puede entender, pero tú persevera. Pero si tu esposa es cristiana, mujer, no dejes a tu marido solo. Sirve a Dios con él, participa con él, camina con él. No solamente no lo estorbes, ayuda. Ana participaba con su marido. Esto es una manera de honrar a Dios. Mujeres, ¿quieres honrar a Dios? Respeta a tu marido, ayuda a tu marido, camina con él. Señoritas solteras, aprendan esto. Otra cosa que hacía Ana, número 2, igual que su marido, a pesar de su amargura de corazón, ella no dejó de honrarlo. Y vaya que estaba amargada, porque lo dice claramente la Biblia: amargura de corazón. Amargura de corazón. Es un buen pretexto. Es que estoy desanimada.
es que estoy desalentada, es que nadie me apoya, es que nadie me quiere, es que tú no me amas. O sea, puedes tener 1000 pretextos. Pero Ana, a pesar de la amargura de su corazón, del dolor que vivía, estaba determinada a honrar al Señor. Y lo hacía año por año. 3. Ana hizo un voto. Esto es otra manera de honrar a Dios. Hizo un voto, pero hacerlo es fácil. Lo que a veces no es fácil es cumplirlo. Pero una manera de honrar a Dios es cumplir tus promesas, cumplir tus votos. Es fácil hablar en un momento de emoción, en un buen congreso, en una buena predicación, levantar la mano y doblarte y llorar. Qué bueno que lo hagas, qué bueno que hagas promesas, qué bueno que le digas a Dios que vas a hacer y que vas a volver y que vas a ganar al mundo y que le vas a servir y que le vas a entregar tu vida. Qué bueno que se lo digas. Decírselo es fácil, pero cumplirlo muchas veces no. Ana hizo un voto. Ella fue al templo sola y lloró amargamente y le dijo: Dios, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva todos los días de su vida. Ahora, qué romántico suena, qué espiritual. Wow, Ana, qué genial idea has tenido. A ver, cúmplelo. Ana lo cumplió. En cuanto tiene a su hijo Samuel, solo pide una pequeña prórroga. Déjame destetarlo por lo menos. Es decir, en cuanto ya no le dé yo leche de mi pecho, en ese momento se lo entrego al Señor por el resto de su vida. ¿Cuántos años te gusta que le dio pecho? Ponle que culturalmente hayan sido 2, lo cual ya está muy estirado. Algunos piensan que hasta 3 años, lo cual ya lo dudo. ¿Año y medio, 2 años? Ella fue con su niñito de 2 años. Se lo entregó al sacerdote y ahí se lo dejó y se fue, porque no vivían en la misma ciudad. Silo estaba en un lado, que era la ciudad donde estaba el sacerdote, y ellos vivían en la tribu de Efraín, kilómetros de distancia. No había teléfonos, no había coches, no era de que voy todos los días a visitarlo, o por lo menos le llamo por teléfono para escuchar su tierna voz. Solo lo veía una vez al año. ¿Te suena romántico? A ver, hazlo. Después de haber sido estéril, de haber llorado por un hijo por años, ¿lo tienes? ¿Y solo lo puedes disfrutar 2 años? Suena romántico. Pero Ana honraba a Dios por encima de su deseo. Qué fuerte es eso. Ana honraba a Dios por encima de su necesidad de tener a su niño en sus brazos, porque ella hizo un voto. Si has hecho votos a Dios, pactos, compromisos, promesas, cúmplelo. Si es que quieres honrar a Dios. Ahora, si no lo haces, Dios no te va a dejar de amar. Yo no quiero decir eso, o sea, no quiero que te quedes con esa condenación. Si no puedes cumplirla, no te va a desechar Dios, no te va a mandar al infierno, no te va a dejar de amar. Él te va a seguir amando. Pero honrar a Dios es mucho más que solo hablar. Es cumplir a Dios tus promesas.
Ana las cumplió. Otra cosa que hacía Ana, ella reconocía, declaraba y anunciaba las virtudes de Dios, dándole todo el crédito. Algunos es fácil hacer esto, pero otros ni eso pueden hacer. Pero Ana, el capítulo 2, más o menos la mitad del capítulo, es una serie de declaraciones de la fe de Ana, de cómo veía a Dios. Desde el versículo 1 dice, 2:1 dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Lo que Dios nos hablaba la semana pasada. Regocíjate en el Señor. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y toda esta parte menciona cosas interesantes, pero me llamó mucho la atención el versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Vamos a leerlo, dice, Jehová mata y él da vida. Fíjate el entendimiento de esta mujer. El entendimiento de esta mujer. Dios mata y Dios da vida. Algunos piensan, no, Dios no mata, solo da vida. Luego, ¿qué dice más abajo? Él hace descender al Seol y él hace subir. Ah, no, solo Dios hace subir. Descender no, el diablo es el que te hace descender. No, Señor, aquí dice Ana, Dios hace descender al Seol a quien Él quiere, como lo hizo con Job. Pero también levanta. Él quebranta, Él sana. Él hace la herida, Él la cura. Este entendimiento es asombroso. Y ella lo hablaba. Eso es parte de la honra, porque reconoce quién es Dios. Dice versículo 7, Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Solo observa todo el conocimiento que esta mujer tenía de Jehová y cómo declaraba ella estas cosas. Rápidamente quiero ver la otra familia, la familia de Elí. No honraba a Dios. Familias opuestas, pero ambas pertenecían al pueblo de Dios. Esta familia de Elí, igual vemos. Vamos a capítulo 2 y vamos a analizar a la familia de Elí, así como lo hice con la familia de Elcana. La familia de Elí, primero vemos al varón, al hombre, al padre de familia, Elí. ¿Quién era este hombre? Era un sacerdote. Tenía un lugar prominente, respetable, honorable. Pero dice la Biblia que era un hombre viejo y pesado. Esto está en el capítulo 4. Ve ahí, 1 Samuel 4. En el versículo 18 dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Había juzgado a Israel 40 años, o sea, tenía una posición, wow, de autoridad tremenda. Pero para este momento de su vida, no solamente era viejo físicamente, sino nos da a entender por las demás características que ahorita voy a mencionar, que Elí se había estancado en su relación con Dios. Elí había dejado que su interior se envejeciera juntamente con su exterior. El decir era un hombre viejo y pesado, la palabra pesado habla de que estaba gordo.
lo cual simboliza, no quiero ofender a nadie, ¿ok? Pero eso tiene un simbolismo. Simboliza estancamiento, descuido, indisciplina y dejarse arrastrar por los problemas internos. Elí estaba en esa condición. Otra cosa que menciona de este hombre es que no tenía visión, pero lo habla también físicamente, se estaba quedando ciego. Lo leemos en el versículo 14, ahí mismo. 4:14 dice: cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las buenas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Elí no solamente físicamente ya no veía, sino espiritualmente algo había pasado en su vida. Había dejado de tener visión, había dejado de tener perspectiva bíblica, había dejado de tener perspectiva divina. Aún estando en una posición de autoridad espiritual, eso no significa que por eso tienes visión. Yo puedo ser pastor y dejar de tener visión, y eso es una tragedia. Y todo esto nos lleva a deshonrar a Dios. Si tú te has apagado en tu pasión por Dios, si has dejado de tener visión en el reino de Dios, es un buen momento para venir a su presencia y rogarle que Él vuelva a traer visión a tu vida, a traer estímulo, a traer algo en tu interior que te impulse hacia adelante, a traer propósito. No porque estamos en pandemia se acabaron los propósitos de Dios. El propósito de Dios sigue. Para honrarlo necesitamos abrazar el propósito, la visión. También entendemos que Elí, por lo que dice el capítulo 3, vamos a leer capítulo 3, versículo 13. Otra característica de este hombre que dejó de honrar a Dios. 3:13 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa. Son palabras que Dios le dio a Samuel para Elí. Dice: yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, otra característica que hace que deshonres a Dios es una característica de débil de carácter, condescendiente con el pecado, con tu propio pecado y con el pecado de tus hijos. Elí escuchaba lo que hacían sus hijos y él, dicen, ni siquiera los estorbaste. No aplicó disciplina, no habló con ellos, no los instruyó. Y si los instruyó, aquellos tampoco hicieron caso, que es una característica de los hijos. Esto deshonra al Señor, porque Él dijo desde la antigüedad: instruye al niño en su camino. La palabra del Señor enséñala a tus hijos. Y Él dice: tú ni siquiera los haces. Escuchas todo lo que hacen, sabes lo que hacen, sabes cómo están, y tú no los has estorbado. Tú no has hecho nada. Era débil de carácter. Por último, este me quebró, el último característica de Elí: su corazón se había hecho indiferente y frío ante la palabra de Dios. ¿Cómo sé esto? Ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 14, leemos. Fíjate, palabra de Dios para Elí. Esta es una palabra que le estaba dando Samuel para Elí. Dice en el versículo 14: por tanto, yo he jurado, dice Dios, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Ahora, esto es fuertísimo. Su pecado no va a ser limpiado, su iniquidad nunca va a ser quitada. Eso es fuertísimo. No solamente sus hijos están mal, Elí está mal. Dice: el pecado que están cometiendo, dice Dios, yo no lo voy a perdonar, no lo voy a limpiar jamás. Hermano, ¿qué destino es ese? Es fuertísimo.
dice, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía, pues por supuesto, claro que tenía temor de descubrirle la visión a Elí, porque la palabra era muy fuerte. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló Dios? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me la encubrieres palabra a todo lo que él habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Pero fíjese la reacción, híjole, la reacción de Elí. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Qué no acabas de escuchar, Elí? La decisión de Dios. Lo único que dijo, pues es Dios. Él haga lo que bien le parezca. Y ya. Eso muestra un corazón frío y apático ante la palabra de Dios. No se quebrantaba ante la palabra, no se humillaba ante la palabra. Si tú quieres honrar a Dios, es necesario mantenernos temblando ante la palabra del Señor, porque Él dice, yo pondré mis ojos y yo miraré a aquel que tiembla ante mi palabra, aquel que es sensible, aquel que es humilde, aquel que está dispuesto a reaccionar. Pero si solo escuchas, te entra por aquí, te sale por acá, te vas de aquí y sigues en la misma, tú no puedes honrar a Dios así. Es necesaria una reacción cuando Dios habla, sobre todo cuando da palabra clara o cuando da palabra fuerte. La palabra para Elí era fuertísima. Tus pecados no van a ser expiados ni con sacrificios ni con ofrendas. Y yo voy a quitar toda la promesa que yo tenía, la voy a quitar de tu casa. Era para que se quebrara y llorara y se humillara por días, que se pusiera en cilicio como lo hicieron otros hombres de Dios. Cuando escucharan el designio, se quebrantaban, se ponían en ayuno, se rapaban, se ponían de luto. Elí no hizo nada, solo dijo que haga lo que él quiera. Que Dios nos ayude a no endurecer el corazón a la palabra. Ahora, con los hijos, pues ni se diga, menospreciaban las ofrendas. Estaban ya en la posición que Dios les había heredado. Escuchen bien, hijos. Les voy a hablar a los jóvenes, hijos. Dios tiene herencia para ustedes. Pero el que tenga herencia para ustedes no significa que ustedes la abrazan automáticamente. Es necesario que ustedes tengan temor y temblor delante del Señor y abracen esto con reverencia. Aun si Dios te quiere bendecir, joven, a través de la herencia de tus padres, una herencia espiritual, no la rechaces, porque los hijos de Elí menospreciaban esto. Ellos eran sacerdotes por herencia. Por el simple hecho de haber nacido en la familia y en la tribu del Leví, les correspondía ser sacerdotes y levitas. Y ellos traían esta herencia, pero ellos no valoraban esta herencia. No solo no la valoraban, la menospreciaban. Jóvenes que critican el llamado, que se burlan o que lo rechazan, están deshonrando a Dios, porque Él ha querido que tú y tu familia sean escogidos para esto. Y estos jóvenes menospreciaban totalmente. Vivían en pecado sexual, amaban la impureza, se acostaban con las mujeres en la iglesia. Y también dice que no escuchaban el poquito consejo que su papá les daba. Ahí en el capítulo 2 ya no me da tiempo de leerlo, pero Elí les decía: hijos míos, yo escucho toda esta mala fama que ustedes tienen, no está bien lo que hacen, pero claramente dice, y sus hijos no escuchaban a su padre. Esto es una manera de deshonrar a Dios, jóvenes. Quiero terminar entonces proponiéndote
que tomemos esa decisión de honrar a Dios. Es decisión personal. Ahora, si Dios lo permite, yo no sé qué me va a decir para la próxima semana, pero quizás sea bueno desglosar un poquito más algunos actos de honra que la Biblia dice. Pero por lo pronto todo comienza con arrepentimiento por no honrarlo como es y con una decisión y una súplica. Escucha bien, tiene que haber una súplica de ayuda. Como dice Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer. Es Dios. En la Biblia textual dice, porque Dios es el que activa, es decir, produce la energía en ti para que tú quieras hacer las cosas. Es necesario, tú te estás dando cuenta que no lo estás honrando, pero quieres hacerlo. Es un momento de decirle, Señor, quiero honrarte. Si no lo estabas haciendo, comienza a hacerlo. Si ya lo estabas haciendo, pero bajaste la guardia, vuelve a levantar la guardia. O si tú lo estás haciendo bien y sigues haciéndolo bien, suplícale que permanezcas en ese camino por el resto de tu vida. Vamos a ponernos de pie. Venir los músicos que suban, por favor, de la alabanza. Yo voy a pedir que los que estaban aquí no se salgan a menos que no quieras renovar tu decisión de honrar a Dios. Si tú quieres hacerlo, permanece. Aun cuando tengas actividad afuera, no hay actividad más importante que lo que estamos haciendo ahorita. No hay actividad más importante. Ni siquiera vender libros, ni anotar a nadie en la lista de Gran Central. Ninguna cosa ahorita es más importante que lo que vamos a hacer, que es tomar esta decisión. Ahora, vamos a tomar la cena del Señor, pero escúchenme bien. La última cena fue cuando Jesús estuvo con sus discípulos en el aposento alto antes de ser crucificado. Pero Él tomó esto como un pacto. Él dijo, yo les voy a mostrar el nuevo pacto en mi sangre y en mi carne. El pueblo de Israel conocía el antiguo pacto, pero Él les estaba mostrando un nuevo pacto basado en su sangre. Entonces la cena del Señor es un símbolo de ese pacto de Dios con nosotros, de Jesús con nosotros. Y si ahorita vamos a tomar la cena, tú la puedes tomar simplemente y agradecerle a Dios por su sacrificio y ya. O tomarla y decir, Señor, yo quiero hacer contigo ese pacto, pero eso es algo totalmente personal. Y suplicarte que me ayudes a honrarte. Es más, que me enseñes a honrarte. Es algo personal. Todos van a recibir la cena, pero la decisión será personal. De hacer un compromiso, de pedirle, de suplicarle al Señor, ayúdame a honrarte. Quiero honrarte. Enséñame a honrarte. Incline su rostro ahí en su lugar mientras le reparten este jugo de uva y esta galletita que representa la sangre y el cuerpo de Cristo. Es el primer domingo del año. Es una buena fecha porque inicia un ciclo. No sabemos lo que vendrá. Quizás no podremos planear muchas cosas, pero sí podemos tomar esta decisión de honrar a Dios.
Ahí en tu lugar comienza a hablar con tu Señor. Comienza a hablar con Dios. Comienza a expresarle tu deseo. Si tú lo quieres honrar, hazlo. Si tú quieres suplicarle que te ayude a honrarlo, aún si tú piensas que lo estás haciendo, pero te atreves a decirle: Señor, muéstrame si realmente te estoy honrando o no. Porque quizás podemos estar equivocados y no saberlo. Y luego vamos a pasar a ofrendar. Es parte de nuestro compromiso y de nuestra honra. Parte de nuestro compromiso y de nuestra honra. La Biblia dice que la noche que Jesús iba a ser entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: coman de él, porque este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Era necesario ese sacrificio para que el velo que impedía la entrada al lugar santísimo se abriera. Su carne rasgada representa ese velo abierto. Había un velo muy grueso y no todos podían entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, una vez al año. Pero gracias al sacrificio de Cristo, ahora usted y yo podemos entrar a su presencia todos los días, en cualquier momento que nos lo propongamos. Dele gracias a Dios y tome esa galletita y cómala con reverencia y con gratitud en el nombre de Jesús. Dice que después tomó la copa y también, habiendo dado gracias, dijo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Un pacto que Él selló con su sangre, con su muerte. Señor, el deseo de mi corazón es honrarte, pero sé que puedo fallar. Pero no quiero tener ese pretexto de fallar. No por miedo voy a dejar de intentarlo, porque sé que me amas aunque falle. Pero quiero seguir honrándote. Hoy te pido en el nombre de Jesús que produzcas el querer como el hacer en mi corazón. Si usted, antes de tomar la copa, toma la decisión de esforzarse por honrar a Dios, levante su mano derecha. Esto es voluntario. Señor, tú ves las manos. Nadie de aquí somos perfectos, nadie. Todos fallamos, todos tenemos problemas, todos tenemos altas y bajas, pero deseamos honrarte. Señor, aquí está mi mano. Yo estoy manifestando que quiero hacerlo. Hoy te pido, ayúdame. Y ayuda a todos aquellos que tienen su mano levantada como señal de que te quieren honrar. Perdóname mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis debilidades, perdona mi carnalidad. Perdona que he tenido flojera, perdona que he tenido desidia. Perdona, Señor, que he bajado la guardia. Ayúdame a honrarte. Quiero hacer ese esfuerzo en este año. Quiero hacer ese compromiso contigo, pero necesito tu ayuda. Con mucho temor y temblor, pero con seguridad en ti, no en mí. Yo confiando en ti que tú nos ayudarás. Tomamos la copa en el nombre de Jesús. Amén.
Tome usted su ofrenda ahora. Él entregó su cuerpo y usted solo va a entregar ofrendas y diezmos. Y esta es parte de una honra. Y dele gracias a Dios. Esta es la primera ofrenda del año. Lo hacemos con conciencia, con gratitud, con fe y con el deseo de honrarlo en el nombre de Jesús.